Somos Factor TV, un canal que te acercará a Dios. Teníamos un Billy Graham que parece que en el camino terminó su tarea, pero en medio de esto parece que algo ocurrió. Y la gran pregunta es, ¿qué pasó en los últimos 30 años de la iglesia? Hoy no tengo ganas de gritar, te van a hablar así suavecito, porque la esposa de Daniel es arquitecto y me da como pena así como gritar tanto. Entonces, por ahí vamos. Me llama mucho la atención el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor. Y usted se detiene. ¿Qué quiso decir Dios? ¿Cuál fue la idea del Espíritu Santo al hablarle a las iglesias? A una le dice que perdió el primer amor. Su nombre es Éfeso. ¿Qué es el primer amor? El primer amor es algo raro, porque tú estás saliendo de un hospital y lo que quieres no es quedarte acostado en la casa, sino más bien postrarte y adorar a Dios. Es raro el primer amor. El primer amor es como cuando alguien está enamorado, que se va desde, ¿dónde? De Suiza. Desde Suiza hasta Argentina a buscar lo que parece que no perdió, pero de pronto encontró lo que le hacía falta. Estar viviendo en el primer amor es extraño. Una persona está muriendo de cáncer y en vez de estarse quejando, adora a Dios como si no le pasara nada. Parece que el enamoramiento tiene más poder que las mismas circunstancias de la vida. Pastores que siendo traicionados, siendo golpeados por gente que comió en su propia mesa, en vez de retirarse, teniendo una profesión, teniendo cosas de qué vivir, deciden seguir pastoreando. ¿Qué secreto tiene el primer amor? ¿Qué secreto tiene que aún en medio de la traición sigues amando? Que aún en medio de la traición sigues creyendo que el Dios que te prometió algo lo hará un día, aunque tus ojos estén viendo lo contrario. Y hay una iglesia a la cual se le dice que pierde el primer amor y que es necesario que lo recupere. Ustedes son muy jóvenes, la mayoría. Creo que uno de los más viejos aquí soy yo. Pero cuando yo comienzo en esto, hace muchísimos años atrás, casi 40, nosotros no teníamos estos músicos así bonitos que hay ahora, con esos equipos raros que suenan extraños. Nosotros íbamos a los cultos y lo que había era una guitarra de madera. No había esto. No teníamos estos equipos de sonido que suenan así tan bonitos. No, teníamos un güiro, unas maracas. ¿Qué van a saber ustedes qué es eso, hermano? Ustedes no tienen idea qué es eso, hermano. Y hacíamos las maracas se fabricaban. Y agarraba usted una cosa así, hermano, que usaban como los negros para peinarse, y con eso se le hacía el güiro aquí, hermano. ¿Sí? Y el que tenía una pandereta, eso era prácticamente, ya era la última moda, hermano. Y usted llegaba a los cultos y se cantaba a capela. Y el que empezaba a tocar ni siquiera sabía tocar. Y el que cantaba hasta desafinado era. Pero había que ver qué cultos poderosos eran esos, hermano. Eran unos cultos donde algo pasaba. Mi abuela era una viejita que no sabía leer ni escribir, pero mi abuela tenía un don de sanidad. Cada vez que algún enfermo llegaba a la iglesia, yo recuerdo, porque mi abuela era panameña, y yo recuerdo que en aquel tiempo yo era un niño de 3 años. Mi abuela, llegaban gente mordidos por serpientes. ¿Cómo lo sacaban a una persona al hospital si el hospital más cercano estaba lejísimo? La gente los trasladaban en unas camillas que hacían con madera y los llevaban. Y entonces había que pasar el río muchas veces y parece que el veneno se activa más con el frío del agua. Y yo recuerdo haber visto a mi abuela orar por una persona mordido por serpiente y las personas no se morían. Dios neutralizaba el veneno. Y yo era un niño y mi abuela antes de orar empezaba a cantar un coro viejísimo que decía:
Manda poder, oh Dios del cielo. Manda poder, que yo lo quiero. Manda poder a nuestras manos para que los enfermos sean sanados. Pregúntele a mi abuela que si sabía que era una exégesis, si conocía los 7 pasos para recibir la unción. Mi abuela no sabía nada, hermano. Pero cuando esa viejita se arrodillaba y cantaba: manda poder, oh Dios del cielo, manda poder, que yo lo quiero. Manda poder a nuestras manos para que los enfermos sean sanados. Si tú mandas el poder, poder del cielo, si tú mandas el poder que yo anhelo, si tú mandas el poder a nuestras manos, entonces los enfermos serán sanados. Las mujeres no podían parir. No me pregunte de eso porque yo no soy ginecobstetra, hermano. Dice que los bebés venían sentados. Mi abuela oraba y en medio de la oración los bebés se daban vuelta. Eso lo vieron mis ojos, hermano. ¿Cómo hacían? No lo sé. Mi abuela todo el tiempo andaba apurada, hermano. Parece como que tenía carne asando en la casa, hermano. Caminaba apurada, hermano. Y andaba unos delantales. ¿Qué van a saber ustedes que son delantales, por amor a Dios? Y yo estaba chiquito y mi abuela le invitaba a orar a una casa. Antes de llegar se arrodillaba en los caminos, el camino real, que era un camino de caballo, y mi abuela se arrodillaba ahí en medio de la tierra seca y me decía: al llegar hay una persona así, 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 va a salir un perro latiendo, agárrese de mí. ¿Cómo sabía mi abuela eso? Y yo estaba chiquitito y yo caminaba a la par de ella, agarrado de delantal, porque si no me dejaba botado, hermano. Y entonces cuando llegaba salía verdaderamente un perrito latiendo, había un señor sentado en una hamaca, había otro allá, y de pronto salía una mujer y mi abuela decía: por ella es que venimos. La mujer endemoniada hasta la cereta, hermano. No le cabía un demonio más. La viejita levantaba la mano así, la persona caía al suelo. Vete, nada más le decía. La persona quedaba libre. Y yo pregunto: ¿qué encontró esa gente? ¿Qué encontró? Me dijo un líder de aquellas denominaciones famosas en Costa Rica hace casi 40 años atrás, me dijo: es que usted está en el primer amor. El día que eso se le pase, usted se le va a ir todo ese fueguito que tiene. Entonces, con los años me di cuenta que la iglesia acepta la mediocridad como parte de una cultura. Aceptamos ser tibios y hasta aplaudimos los desaciertos. Cuando alguien aparece diciendo que Dios le habla, entonces lo miramos como un bicho raro. Cuando alguien aparece diciendo que se puede orar por un ciego y que puede sanar, que se puede orar por un canceroso en estado de metástasis y puede sanar, la gente dice: nah, ese algo se fumó, hermano. Porque parece que el primer amor, cuando se pierde, entonces uno coquetea con aquello que nunca coqueteó y acepta como parte de la vida aquello que nunca debimos de haber aceptado. La segunda iglesia a la cual se le censura es una iglesia que se llama Sardis, y se le dice que la tibieza espiritual entró dentro de ella. Y la censura es tan fuerte que el Señor dice: sería mejor que fuera fría o caliente, porque tibia te vomitaré de mi boca. A su nombre, perdón, esa es la iglesia de la Odisea. Y la tercera iglesia a la que se le censura es que se le dice que la muerte espiritual entró dentro de sus puertas. Alguien tiene que levantar sus manos.
Y de pronto aparece una parábola allá por Mateo 25, si no me equivoco, y Jesús, que usaba una forma parabólica de transmitir sus pensamientos, pone una parábola que dicen los que saben Biblia y los estudiosos y los académicos dicen que esa historia no existió, que la inmensa mayoría de parábolas que Jesús contaba no eran historias reales, eran historias que él mismo ilustraba para representar verdades espirituales, y muchas de ellas eran analogías. Y Jesús habla de 10 vírgenes. ¿Recuerda usted que dice que a la hora de que el esposo venía, es toda una historia impresionante? Dice que a 5 les falta aceite. ¿Para qué? ¿Para ellas? No, para unas lámparas que tenía. Y las otras 5 tienen aceite. Entonces, la analogía ahí es interesantísima, porque la pregunta es: ¿por qué tienes que andar buscando, sabiendo que el esposo ya viene, lo que ya deberías de tener? ¿Por qué tienes que pedir prestado lo que te debería de sobrar? Entonces, para mí la historia de las 5 vírgenes no tiene nada que ver con prudencia ni sensatez. Para mí la historia de las 5 vírgenes que les falta aceite no es que no tenían, no, es que les falta. Y a la hora que el esposo llega, que era la medianoche, las lámparas se iban a apagar. Eso tiene una revelación tan grande, pero para mí aquí el problema se llama descuido espiritual. Nosotros llegábamos al culto cuando yo era niño. No habían paraguas. No sé cómo le llamarán ustedes que viven en Europa. Hello. Mi abuela cortaba un hoja de plátano. Mi abuela cortaba un hoja de plátano y con eso nos tapábamos. Mi abuela me agarraba los pantaloncitos a mí y me los arrollaba, y los zapatitos los metía en una bolsa, curiosamente, donde vendían el arroz. Ahí. Y mi abuela descalza con unas chancleticas. Cuando llegamos a la iglesia, muy temprano, porque nunca llegamos tarde, mi abuela arrancaba el culto 2 horas antes con un grupo de ancianas. Cuando llegaba la hora del culto, no había que empezar, ya el culto había empezado, porque eso estaba caliente, hermano. Y conforme la gente iba llegando, iban ocurriendo cosas, y habían liberaciones, y el otro por allá, y el otro, y yo chiquitito. Mi abuela me llevaba un petate donde me acostaba cuando me daba sueño, pero mi abuela era cosa seria, porque siempre me ponía a orar a la par de ella. Y tenía una uña que no sé cómo se la afilaba tanto, pero no hablaba mucho. Ella pellizcaba y usted sentía que algo, eso era como un corte eléctrico, hermano. Y Dios guarde usted se atreviera a responder, hermano. O sea, ahí se armaba la de San Quintín. Era terrible. Y entonces noto que en la parábola de las 10 vírgenes, cuando se llega al descuido espiritual, parece que el movimiento más grande de Dios ya no satisface. Nosotros llegamos al culto y había un músico desafinadísimo llamado Freddy, desafinado, y no sabía de tesitura, no sabía de métrica, no sabía de entonación, no sabía de diafragma, ese no sabía de tiempo, sabía nada, hermano. Pero cuando ese flaco empezaba a cantar, el rubio de Galilea está pasando por aquí. Cuando ese flaco cantaba, yo siento un fuego que me está quemando. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Agarraba un himnario de gloria y cantaba, cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Hermano, eso era otra cosa. Usted sentía que a usted se le paraban los pelos cantando, alabaré, 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 alabaré. A veces el culto está buenísimo. Claro, aquí no pasa, con esas caras que ustedes tienen, imposible. Pero a veces el culto está poderoso y uno ve a la gente, hermano, con unas caras
que usted dice, este por lo menos vendió el crédito, hermano, y no le pagaron, hermano. O sea, este está fregado, hermano. Y el culto está glorioso y Dios se está moviendo y algo está pasando y la gente dice, yo no sentí nada. Más frío que un pingüino en Alaska, hermano. Y entonces uno pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Parece que la tibieza espiritual, cuando llega al corazón del hombre, aún el movimiento más grande de Dios no hace nada. Y siempre esperamos, como el paralítico de Betesda, que alguien nos introduzca en el estanque de la bendición. Porque no puede ser posible que en 38 años ese hombre por lo menos haya rodado, hermano, se haya arrastrado, pero siempre esperó que alguien le resolviera lo que él mismo tenía que resolver. Y parece que siempre esperamos que alguien nos mueva el agua, o que alguien nos cargue, o que alguien nos ruegue, cuando debería de ser parte de nuestra vida, porque es nuestra responsabilidad. A su nombre sea la gloria. Y Pablo le dice a los Gálatas que se habían alejado de la victoria del madero y se habían vuelto a las obras de la carne. Efesios 5 dice, mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días que vienen pueden ser días muy difíciles. Aprovecha el tiempo ahora. Y Romanos 13:11 dice que algunos hijos de Dios habían llegado a ser tan lascivos que se habían vuelto a glotonerías, a borracheras, a faulas, a pleitos y a contiendas. Y Pablo le dice a Timoteo, imagínense el consejo de Pablo a Timoteo en el capítulo 5. Le dice, despiértate del sueño. ¿Cómo le puede decir a Timoteo que tiene problemas de soñolencia? O sea, si Timoteo se estaba durmiendo, ¿cómo cree que está mucha gente hoy? Y Pablo le dice, despiértate del sueño. Porque el problema más grande no es que uno se deslice, porque cualquiera puede deslizarse. El problema más grande no es cometer un error o cometer un pecado. El problema grande es cuando nos acostumbramos a deslizarnos. El problema grande es cuando nos acostumbramos a cometer errores. Y lo que una vez nos produjo arrepentimiento, más bien hemos caído en problemas de que la conciencia se cauteriza y el hombre se endurece y el corazón se llena de callosidades y en vez de temblar ya no tiembla. Alguien me dijo a mí que éxito era llegar a la cima y yo le dije, más o menos, pero no es muy real. Yo le dije, para mí éxito es que tú llegues tan alto que nunca olvides de dónde saliste y mantengas el mismo corazón que cuando esto empezó. A su nombre sea la gloria. Dice la historia, si algún día usted la puede comprar, cómprela. Se llama Biografía de David Wilkerson. Me parece extraordinario. ¿Cómo pudo levantar una iglesia en Times Square, ahí en Nueva York, en medio de toda la miseria que tiene New York, y pudo levantar un lugar lleno de gloria? Si algún día lo puede comprar, cómprelo. Y usted se pregunta, ¿cómo lograron ver ellos un mundo diferente? ¿Cómo lograron cambiar esta existencia tan trágica como la que tenemos? Y uno a veces se pregunta, ¿qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar? Oro a Dios para que usted esté aquí, porque los minutos siguientes voy a entrar en algo que le va a ayudar, en el nombre de Jesús. Recuerdo que fui a predicar a una ciudad en México, una congregación muy interesante, tenía como unas 700 personas como membresía, y como llegaron varios pastores más,
de repente habían un grupo un poco más superior a 2,000 personas quizás. Cuando yo bajé de predicar, había recibido una palabra del Señor, pero guardé silencio. Por eso sigo pensando que bienaventurados los hombres que tienen una esposa a la cual Dios le habla, y bienaventurada una mujer que no es cómplice del pecado de Ananías y no aparece en la lista de las zafiras que también son cortadas por convenir en pecar. Siempre he creído que una mujer de Dios es como el termostato en el auto. Tiene la capacidad de que el auto no se caliente para que se explote, y es como un catalizador. Recuerdo que llegué al hotel con aquella zozobra. Pasaron pocos minutos cuando la puerta sonó. Me pareció extraño que me tocaran la puerta de la habitación. Entonces pregunté quién era. Me dijo: soy la pastora. Y entonces yo la miré y le dije: sí, pastora. Venía acompañada del pastor y un par de personas más. Y me dijo: dice Dios que no te puedes ir de México. Y yo lo sabía. El Señor dice que ve a Costa Rica y trae maletas con ropa, porque nos ayudarás a levantar algo grande aquí. Yo agaché la cabeza, tenía ganas de llorar, pero me quedé quieto. Sabía que tenía que hacerlo. Me senté con los pastores, le dije: ustedes se encargan de la finanza, pero yo me encargo del altar. Vamos a hacer culto. Solo un día a la semana no haremos culto. Haremos un discipulado y lo demás será lo que tenemos que hacer. A los pocos días la membresía había crecido. Teníamos más de 3,000 personas ya como base. Había pasado 2 meses y habíamos superado las 4,000 y pico de personas. Era un crecimiento extraordinario. Y yo me fui a una montaña a ayunar. A veces eso de buscar a Dios en serio es como un problema, porque se te empiezan a revelar cosas que estaban ocultas y se empieza a desatar un avispero que estaba quieto. Y cuando estoy allá arriba en la montaña, el Espíritu Santo viene y me muestra a todos los chicos de la alabanza que eran una eminencia. Algunos de ellos tocaban en la Sinfónica Nacional de México. Los tipos que eran lo mejor. Y el Espíritu Santo viene y dice: bájalos a todos. ¿Cómo bájalos a todos? Teníamos supuestamente el mejor ministerio de alabanza de toda la nación. Algunos de ellos tocaban en eventos donde llegaba Marco Witt o Jesús Adrián o toda esa gente famosa. Entonces hablé con ellos. Tenía un tecladista alto, así un tipo rubio, parecía un ángel, hermano. Y le dije a él: el Señor quiere que bajen del altar. Ellos felices porque iban a descansar. Le dije, me dijo: vamos a bajar este culto. No, puede ser que estén abajo 3 meses. Entonces un anciano se me acercó y me dijo: si a esta iglesia le quitamos el grupo alabanza, aquí deja de venir un montón de gente. Yo le dije: bueno, el que me dijo que lo baje volverá a traer la gente otra vez. Y sacamos las sillas, parecíamos locos. Sacamos la silla y entonces poníamos puras pistas. Poníamos la música de Benny Hinn, Cuán grande es Él, que ese canto tiene más de 100 años. Poníamos Espíritu Santo. Extrañamente la congregación seguía creciendo. Extraño. Quitamos todos los programas de radio, de televisión, todas las publicaciones, los periódicos, todo, porque el Espíritu Santo dijo: dame el timón de esta iglesia, yo la voy a pastorear. Yo estoy bajando del día 21 de ayuno. Viajé
con un muchacho que es multimillonario allí, que tiene avión privado, y me llevó a Australia a predicar un congreso en la iglesia del pastor Houston, que es la iglesia Hillsong. Y recuerdo que prediqué y me regresé. Pero me regresé en una línea comercial porque él tenía que hacer otras cosas y se fue. Y cuando llegué al aeropuerto me escribe el tecladista y me dice: ¿será que lo puedo ir a buscar al aeropuerto? Claro. Entonces me lleva en un auto muy bonito y viene otro jovencito que toca el teclado en la parte de atrás. Cuando vamos llegando donde yo vivía, detiene el auto y me dice: ¿usted tiene idea por qué Dios nos bajó del altar? No, la verdad no lo sé. Entonces me miró y me dijo: pastor, ese chico que viene ahí atrás es mi pareja hace 7 años. ¿Cómo? Y yo me hice el tonto como que yo estaba mal de los oídos, hermano. Y yo oigo clarito. Y de cerquita es que me falla un poco, hermano, la cuestión. Pero de lejos veo mucho, hermano. Y yo me hago el tonto y le digo: no te escuché. Y él me dijo la historia. Me bajé del auto, me puse a llorar como un muchachito. No porque me escandalice que ocurran esas cosas. Yo no soy tonto, yo sé en el planeta en el que vivo. Lo que no asociaba era cómo alguien puede estar 7 años en un altar y no sentir, porque dicen que la conciencia tiene dientes porque remuerde, hermano. ¿Y cómo no le remuerde la conciencia? Entonces le dije al de la seguridad que lo dejara pasar. Subí al segundo nivel donde yo vivía y no sé, será que yo soy muy llorón, pero pasé llorando toda la noche, pensando: wow, uno ayunando 21 días en un bendito cerro, hermano, pasando frío, con hambre, y estos bandidos no le dan nada, hermano. Y uno dando la vida por este poco de gente, desgraciadísima, hermano. O sea, uno hace el papel como tonto. Recuerdo que a las 7 de la mañana me dice una señora que estaba limpiando: fíjese que lo están buscando, pastor. Era una familia multimillonaria que iba a la iglesia. Entonces viene el anciano y me abraza. Me dice: qué bueno verte. Pero me abrazó extraño. Yo dije: algo pasa aquí. Lo sentí como raro a él. Y la esposa me abraza. Yo dije: algo ocurre aquí. Entonces tienen una niña así, que toca un violín, un Stradivarius carísimo. Y la niña pone el violín en los pies míos. Y me dice: no puedo seguir en el altar. Yo le dije: ¿por qué? Y me dijo: porque yo soy lesbiana, pastor, y tengo una pareja. Antes de terminar los 21 días de ayuno, se me despedazó todo. La congregación seguía creciendo, pero me quedé sin líderes. El profeta principal de la iglesia, que profetizaba lindísimo, lo metieron preso por pedófilo. Está preso hasta el día de hoy. Empezaron a aparecer cosas, porque mi abuela decía: caras vemos. A ustedes conocieron a mi abuela, no sabía yo. Gloria a Dios. Y a veces estamos tan engañados, porque a veces los pastores pensamos que la gente, porque diezma y ofrenda, es fiel, y porque llegan a los cultos son fieles. Pero no tenemos idea la cantidad de goxilas que esta gente mata en sus casas, hermano. Perdónenme si ofendo, pero a mí me parece que la realidad por la que le ponemos tantas claves a esta estupidez es porque aquí guardamos demasiadas cosas. Pídele el celular al que está a la par tuya, dile que te enseñe la parte de galería, las fotos y los videos. ¿Qué va a pasar?
Me volví a ir a la montaña. Le renuncié a Dios. Le dije que no quería más pastorear esa iglesia, que me quería ir para mi país. Le dije a Dios, no me quiero quedar aquí más, yo me quiero ir. Pero Dios volvió una y otra vez y dijo: usted se queda, porque tendrás que hacer un trabajo en este lugar. Recuerdo que pasó un mes más. Nos quedamos sin grupo de alabanza. Y no porque se fueron, fue porque el Señor los quitó a todos. Ellos seguían sentados allí. No volvieron a tocar en ningún lado. Hogares que uno veía preciosos, agarraditos de las manos. Romeo y Julieta tenían que pedirle un autógrafo a esa gente, hermano. Descubrimos que habían cantidad de infidelidades. Hombres, pero la mujer decía: pero yo no me aparto de él nunca. Olvídese, el que es infiel, hermano, aunque lo vigilen, hermano. Y empezaron a desatarse una cantidad de cosas. Recuerdo que a los casi 8 meses salí de México. La congregación había crecido a casi 11,000 personas. Ocurrían tantas cosas. Los chicos volvieron al altar. Ya el de la batería ya no veía a ver qué muchacha lo estaba mirando. No, era otra cosa. Parece que el altar se había restaurado. Entonces yo quiero hacer una comparación pequeña. Hoy es 31 de diciembre. Estamos a pocas horas de terminar este año. Ustedes reciben el año 8 horas antes que nosotros en Costa Rica, 7 horas antes que algunas personas en Venezuela, 7 horas antes que México, 7 horas antes que Colombia, 7 horas antes que Perú, que Ecuador, que Panamá. ¿Qué va a pasar? Yo escuché al Espíritu Santo decir que en el 2024 va a soltar gloria que no habíamos visto. Creo que algunos de ustedes van a liderar multitudes. Pero la pregunta es: ¿cómo está el corazón? Papá Dios no tiene problemas con darte el mejor auto. Papá Dios no tiene problemas con ponerte millones en las manos. Papá Dios no tiene problemas con darte una gloria tan grande que no se haya visto. Que la gente no vuelva a hablar más de Spurgeon ni de Moody. Que la gente no vuelva a hablar más de Ray ni de Horatio Bonar. Que la gente no vuelva a hablar más de Juan Knox. Que la gente tenga que hablar de Matías. Que la gente tenga que hablar de los pastores de Milán. Que tengan que hablar y decir: en Chile hay una profeta y su nombre es Valesca. Que los hombres de la tierra tengan que correr y decir: en Suiza hay un hombre que es un argentino que emigró, pero la gloria de Dios está sobre ese hombre. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a liderar un planeta que está muriéndose cada día y hiede con el olor más fédido. Estamos a liderar multitudes que llegarán a nuestros templos muriendo de enfermedades incurables y necesitan una iglesia que no tenga agendas escondidas, una iglesia que no camine lejos del primer amor, que no camine lejos de la tibieza o cerca de la tibieza espiritual, una iglesia que no haya olvidado quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué va a ocurrir? Sube un poquito. ¿Qué va a ocurrir? Gracias. ¿Qué va a ocurrir? Porque yo te escogí, dice el Espíritu de Dios, y te he confiado gloria que no le he confiado a nadie más. Y tú has pasado por desiertos interminables. Las noches se han hecho muy frías y muy largas. Tu almohada ha sentido el calor de tus lágrimas y tus mejillas se han secado. Y has sentido que la vida se puso difícil y le dijiste al Espíritu Santo: yo no quiero estar aquí, yo me quiero regresar, no quiero más esto, no quiero más esto. Pero todo por lo que has llorado, por lo que has gemido, por lo que alguna vez sufriste,
Hoy te doy un nuevo comienzo, dice el Espíritu de Dios. Te daré un año difícil, pero estaré contigo. Y mi gloria te acompañará. Y mi presencia no te soltará. Y en este año te confiaré lo que no le confía a otras generaciones. Y será el comienzo de un movimiento cual nunca antes vistes en tu vida, ni en tu casa, ni en tu familia. Será un año de cumplimiento de profecías que jamás se cumplieron. Será un año de grandeza. Será un año de multiplicación en medio de todo lo que ocurra. Tomaré tu boca cual nunca antes lo hice. Te revelaré tesoros y misterios. El don de ciencia crecerá. Tendrás que mudarte a un local mayor y a medio año tendrás que volverte a mudar a otro lugar más grande, porque no cabrán las personas. Y tú dirás: Señor, yo tengo años pidiéndote por el hogar de la Par. Señor dice: no pidas más, ya es tuyo. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Algunos que están aquí esta tarde, hoy se termina el desierto interminable que has atravesado. Hoy se termina la noche oscura que parece que no iba a terminar. Hoy es el día de las respuestas. Aquí hay dos pastores que están luchando con un dolor en su cuerpo. Y usted no dice nada, pero usted sabe que algo no está bien en su cuerpo. Y hoy vengo a ti, dice el Señor, y te sano. Y te libro de todos tus temores. Te libro de todos tus temores. El que puede levantar sus manos, hágalo, por favor. Si tienes tu familia cerca, tómalo de la mano. Si tienes tu familia cerca, tómalo de la mano. Y si tienes a tus hijos, abrázalos. Y si tienes a tu esposa, abrázala. Hoy se termina este año. Obviamente sabemos que este es un año gregoriano, o el calendario gregoriano, que realmente ya esto no es que se termina, ya terminó este año. Pero estamos aquí. Hay personas que en este momento, en esta hora, en este minuto, en este instante, el Señor les va a ungir de la cabeza a los pies y lo va a llenar. Lo va a rebosar de aceite fresco y de abundancia. Esta es la hora. Alguien con un flujo de sangre acaba de ser sana en esta hora. Hay una persona con una migraña de toda una vida que acaba de ser quebrantada en esta hora. Alguien con un dolor en el brazo izquierdo acaba de ser sano en el nombre de Jesús. Un problema en las cervicales acaba de ser sano ahora mismo. Es como si fuera un dolor extraño en la parte izquierda de la cabeza. El Señor acaba de sanar. Hay una condición en las muñecas de alguien, como si fuera un problema en el túnel carpal, y el Señor acaba de sanar en este momento. Un desgaste muy grande en la cadera de una persona acaba de ser sano en esta hora. Y aquí hay un ministro que siente que se está muriendo espiritualmente, y el Señor dice: yo avivo el fuego que está dentro de ti. 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 Rara vez yo tengo este tipo de experiencias, pero es como si viera
Creo que usted entiende la palabra. Es como si fueran chorritos de aceite que caen sobre la cabeza de muchísimas personas.